Sistema tributario. No, primero sistema y después tributario. A ver, un concepto de sistema. ¿Qué entienden por sistema? Conjunto de relacionados entre sí. ¿Ya? Elementos relacionados entre sí. ¿Qué más? Puedo tener un conjunto de elementos relacionados entre sí, pero cada uno busca su propio propósito. ¿Sí? La característica fundamental. Bien, que le da sentido a un sistema es que tienen que tener un fin común, ¿no? Sí, porque si yo solamente pienso en un conjunto de elementos que tienen alguna relación, necesariamente van a buscar un fin, ¿ya? Ese fin u objetivo es lo que hace que ese sistema tenga una función, ¿sí? Bien, el sistema, ¿qué sería para ustedes? Lice, Sí, adelante. se dice que el sistema tributario es una organización legal, administrativa y técnica que crea el Estado con el fin de ejercer de forma efectiva el poder tributario. Ya. Bien, entonces, ¿cuáles serían los componentes? ¿De qué componentes sacarías? Lo legal, administrativo. Exacto. Ya. Bien, entonces, lo legal va a ser el conjunto de normas que regulan la tributación. Bien, ¿cuál es el conjunto de normas que regula la tributación? ¿Cuál es la primera norma que regula la tributación? Hemos estudiado ya. Por este tema yo pongo al final, aunque en el programa está al principio, porque al principio no tienen la base para poder estructurar. En cambio, a esta altura ya tienen la base. ¿Sí? Por eso yo lo pongo este trabajo atrás. Es el trabajo con el que abramos la materia, pero no me... ¿Cuáles son las normas tributarias que conocen? La primera, ¿cuál es? ¿Cuál es la máxima norma? Dice la ley 843, a ver. ¿Seguro? La ley 843 está en cuarto lugar. ¿El tributario? No, está más abajo. El código tributario está un poquito más arriba, ya has llegado al tercero. La Constitución Política. Esa es la primera norma. Si han estudiado, ¿de dónde han sacado los principios generales de la tributación? ¿Se acuerdan? ¿Qué documento hemos revisado? La Constitución Política del Estado. Y he revisado la parte que corresponde a política fiscal. ¿Se acuerdan? Sí, entonces la primera norma es la Constitución Política del Estado. Sí, luego los convenios y tratados internacionales, que son el segundo, pero reconocidos en Bolivia. El tercero vendría a ser el Código. Y el cuarto, la Ley 843, los decretos supremos, las resoluciones ministeriales y después resoluciones administrativas y normativas de directorio. ¿Ya? Entonces, esa el componente legal. ¿Ya? Ahora, dentro de ese componente legal están leyes y está esta ley, ya la ley 150.
junto con la ley 843. La ley 843 es los tributos, pero la ley 154 los clasifica en tributos de dominio nacional, departamental, municipal. ¿Sí? Bien, repasemos un poco sobre los tributos. ¿Sí? Bien, tributos conocemos que sean de dominio nacional. El IVA, el ITL, el SIVA, Bien, el ITE, el IDH, el ITF. ya. Muy bien, esos serían tributos de dominio que corresponden, jóvenes, a tributación interna. ¿Sí? Bien, tengo tributación interna, todos esos tributos mencionados, pero también hay tributación aduanera. A nivel nacional hay la interna y la aduanera. En la aduanera, ¿qué pueden mencionar? ¿Qué tributos cobra la aduana? Gravamen arancelario, Liz. El gravamen arancelario, ¿qué más? HD, dice. El IHD, ¿qué más? Está bien. Cuando importamos gasolina, diésel u otros por IHD, ¿no? Y si importo bebidas alcohólicas o gaseosas, El ICE, el ICE también. Y bueno, en todos los casos el IVA, ¿no? Entonces tendría el IVA, ya el gravamen arancelario, el IVA, el IHD, el ICE, ¿sí? Serían tributos aduaneros. Ahora, tributos de dominio departamental. Hemos mencionado en algún momento, por ejemplo, El impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y de vehículos automotores. ese igual, ¿sí? Ahora, hay un determinado caso que es departamento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la ley 154, ¿ya? Entonces, ustedes van a buscar en internet. Licenciada, ¿no es a la transmisión gratuita de bienes? Exactamente, sí. Aquí tienen la ley, ya esta ley tienen que revisar, ¿sí? Ahora sí la tienen que revisar. Ahora, fíjense, acá, por ejemplo, se está definiendo qué se entiende por el ejercicio de la potestad tributaria, la competencia, etcétera. Hay que leer a detalle. Bien, tenemos tributos de dominio nacional, departamental y municipal. Tributos de dominio nacional, por ejemplo, los que graban venta o transmisión de bienes, ahí tendríamos el IVA, la importación definitiva, el IVA, graban las rentas, el EDC-IVA, el IUM, los que graban las transacciones financieras, el ITF, el impuesto a las salidas aéreas al exterior, ¿no? El impuesto al juego, el impuesto a las promociones empresariales. Ya tendríamos los tributos que graban la extracción tanto de minerales como de petróleo, gas. Bien, esos serían tributos de dominio nacional, ¿ya? En el departamental que tenemos, lo primero que tenemos este es el impuesto a la sucesión y transmisión de bienes, ¿ya? Por ejemplo, las herencias, o también en el caso de que alguien haga una donación, ya sea de inmuebles o de bienes muebles, ¿no? Entonces estaría sujeto a este impuesto, que es de dominio departamental. Ahora, decían el impuesto a la propiedad, le dije en caso, ¿cuál es ese? Con la navegación aérea y acuática. Sí, por tanto, vehículos automotores, por ejemplo, automóviles, qué sé yo, camionetas, trufis y demás, estarían acá, ¿no? ¿Estarían en este grupo o no? O más bien esos están a este otro lado.
en el dominio municipal. Dice navegación aérea y acuática. ¿Sí? Bien, ¿y qué tenemos aquí? En municipal, ¿qué tenemos? A la propiedad de vehículos automotores terrestres. Entonces, solamente acá están los aéreos y acuáticos, pero los terrestres, una mayoría, están en los tributos municipales. ¿Ya? Bien, y también aquellas actividades que afectan al medio ambiente. Si van a ser grabadas por algún tributo, entonces tendrían que ser de dominio departamental. ¿Ya? Bien. Pero, ojo, no estarían las actividades de petroleras, mineras, ¿no? Y electricidad, esas no. Ya por eso dice excepto. Bien, a nivel municipal, ¿qué tenemos? El primer impuesto, el impuesto a la propiedad, ¿no? De inmuebles, y en este caso, y de vehículos, ¿ya? De inmuebles como de vehículos. Y también la transferencia, ¿no? Onerosa, que quiere decir la transferencia pagando, ¿ya? Tanto de vehículos como de inmuebles. Cuando hay un pago es oneroso. En cambio, cuando es gratuito, ¿dónde va a estar? Acá, ¿no? ¿Ya? Solamente, pero el impuesto, en este caso, a la transferencia, a la sucesión y transmisión gratuita de bienes, y su impuesto a la transferencia está en el primer grupo. Está acá, ¿ya? Porque hay dos impuestos cuando se hace una transmisión gratuita. Un impuesto a las transferencias y un impuesto a la sucesión y transmisión gratuita. Entonces, el de transferencias está acá y el de impuesto a la sucesión y transmisión gratuita en departamental. Y cuando se pagando un precio, entonces entra a nivel municipal. ¿Sí? Bien. ¿Qué más municipal? Las tasas de aseo urbano, las de alumbrado público. Ya, muy bien. También hay patentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué patentes? La de funcionalidad. Ya, esa de funcionamiento y de publicidad. ¿Sí? Tenemos entonces esos tributos. Aclarar que en el ICE ya es de dominio nacional el ICE, pero no sobre la chicha de maíz. ¿Ya? El impuesto, el ICE sobre la chicha de maíz es de dominio municipal. El resto es de dominio nacional. ¿Ya? Bien, pues eso es lo que vamos a revisar ahí. ¿Ya? Bien, los regímenes. ¿Qué entiende por régimen general y cuáles serían los regímenes especiales? ¿Alguna idea sobre el régimen general? Son las empresas inscritas en el régimen general las que son las más grandes, licenciadas, las medianas tal vez. Bien, están las tres. Están las principales, que se llaman PRICOS, están las grandes, que son los GRACOS, y están el resto. Y en el resto están los pequeños y los medianos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y cuál es la característica principal del régimen general? ¿Deben pagar los impuestos? No, también estos pagan impuestos. ¿Quiénes emiten factura? Que deben facturar, licenciada. Ya, los del régimen general emiten facturas, ¿no? Cosa que no pueden hacer estos otros regímenes, excepto el 7RG, que sí va a emitir una factura, pero es una factura especial, ¿ya? Además que es un especial, pero del general.
¿sí? Dentro del general en realidad está este. Yo lo he clasificado acá porque es un régimen especial, ¿sí? Bien, pero es un régimen especial creado dentro del general. Es un caso atípico, ¿no? Bien, entonces, pero tiene las características de un régimen especial. Por eso lo estoy colocando ahí, ¿ya? Bien, ahora, ¿tienen alguna idea sobre el simplificado? En los especiales, ¿quiénes están, por ejemplo, en el simplificado? En el régimen tributario simplificado, ¿quiénes estarían? ¿Alguien tiene una idea? Le dice los que tienen un capital menor a 11.000 bolivianos, quizás. Es un capital menor. O sea, por ejemplo, si tengo Los capital, artesanos, primero hablaremos de la Los actividad. comerciantes Los minoristas. artesanos, los comerciantes minoristas y uno más. Vivanderos, Vivanderos, en comida y bebida, ¿sí? Los artesanos, comerciantes minoristas y los vivanderos. Ya, esos estarían en el régimen tributario simplificado. Bien, para que ustedes vean información sobre estos regímenes, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Podemos entrar a la página del CIN. Queremos ver a nivel rápido, de ayuda. Ya a nivel normativo vamos a revisar obviamente las normas respectivas, ¿sí? Bien, si yo quiero ver información sobre el régimen general, entro acá, ¿ya? Acá tenemos textos, ¿sí? Hay una serie de ayudas que ustedes pueden tener. Esta, por ejemplo, podrían darla a detalle. Bien, entonces, ¿quiénes están en el régimen general? Acá tienen. Hace rato decíamos, el régimen general comprende los principales contribuyentes, a los grandes contribuyentes y al resto. Y el resto son los pequeños y medianos contribuyentes. ¿Ya? Bien, cuando hablamos de un régimen, ¿no? Entonces tenemos que ver todas sus características. ¿Ya? Bien, si nosotros queremos ver si queremos ver los regímenes especiales, ya vamos a entrar también a esa parte. Entonces, de los regímenes especiales, ustedes pueden tener información acá, excepto del 7RG. Entonces, acá tienen información del régimen simplificado, ¿ya? Sus características principales, ¿no? Por ejemplo, cuál es el capital, cuál es el precio máximo, etcétera. Decían un capital menor. Yo les dije, si tengo un capital de 2.000, 3.000, ¿estaría dentro del simplificado? Más bien estaría fuera. Estaría afuera. Ya, debajo de este monto, o sea, 12.000 o menos, ya estaríamos dentro del mínimo no imponible. Porque este régimen empieza desde 12.001. Debajo de esto estaríamos, repito, en el mínimo no imponible. Y encima, ¿dónde estaríamos? Un capital de 60.001. ¿Dónde tendría que estar? 60.001 adelante. en el régimen general. Exacto. ¿Ya? Entonces, debajo del simplificado tengo el mínimo no imponible y encima tendríamos el régimen general. ¿Sí? Bien.
Entonces, en este régimen vamos desde 12.001 hasta 60.000. ¿Ya? Y acá les aclaro que es para comerciantes minoristas, vivanderos o artesanos. Bien, ojo, personas naturales, no pueden ser personas jurídicas, ¿ya? Este régimen es solo para personas naturales, ¿sí? ¿Quiénes están en el integrado? ¿Quiénes conforman el integrado? El transporte público. El transporte. Ya, y ese transporte público va a ser ¿hasta cuántas movilidades? ¿Cuántos 2. vehículos? Máximo 2, ¿sí? Entonces, si una persona ya tiene 3, ¿qué va a pasar? La persona tuviera 3 movilidades, ¿qué pasaría? Debe pasar al régimen general, Liz. Ya. Muy bien. Bien, ¿qué sería el RAW? ¿Quién es El el RAW? régimen agropecuario unificado y están todos los agropecuarios. Ya, todos los que tienen actividad agrícola, pecuaria, ¿no? Bien, ahora, dentro de este régimen ya tenemos en realidad por zonas, porque no hay una cantidad de hectáreas uniforme, ¿sí? Bien. Por ejemplo, acá, ¿ya? Bien, en alguna de estas zonas. Por ejemplo, la del lago Titicaca, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si una persona tiene 9 hectáreas o tiene 8 hectáreas? ¿Qué pasaría? Pasaría al régimen general. No, si tiene más de 160 sería eso. Si tiene menos, estoy diciendo, 8, 7, 9. Ah, ya. Si tiene menos, ¿qué hemos dicho? Cuando tiene menos estaría en el mínimo, ¿no? Imponible, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el simplificado había algo parecido. Cuando estoy debajo del límite inferior, es mínimo no imponible. Cuando estoy encima del límite superior, pasa al régimen general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el lago Popón, ¿ya? Entonces, en esta zona, una persona que tenga 12 hectáreas, por ejemplo, estaría en el mínimo no imponible. Una persona que tiene 250 hectáreas, ¿dónde tendría que estar? En el régimen general. Exacto. ¿Ya? Bien, entonces, eso en cuanto a la propiedad agrícola. ¿Ya? Bien, en la parte de valles lo mismo. O sea, acá, por ejemplo, las que tienen acá 2 o 1 hectárea estarían en el mínimo no imponible. Las que tienen, por ejemplo, 50 hectáreas ya estarían en el régimen general. ¿Sí? Está entendido, ¿no? En todas las zonas. Entonces, tengo que fijarme en la zona y en esa zona ver desde dónde y hasta dónde va el régimen. Y los que están debajo, mínimo no imponible, los que están encima pasarían al régimen general.
Bien, y el 7 de G lo van a ver en disposición, no está acá. Ya el 7 de G está en el decreto 4298 y en resolución normativa. Para el 7 de G van a revisar esta norma, por favor. Bien, entonces van a revisar esta norma, pero previamente van a revisar el decreto supremo 4298 que acá se menciona. ¿Ya? El decreto 4298 y esta resolución, ¿sí? Para ver sus características principales, ¿no? Cómo emite factura, una persona que contrata a estas personas, qué puede hacer con su crédito, qué puede hacer con su gasto, etcétera. Todos los detalles referidos al 7 de G, ¿sí? Si alguno estuviera repitiendo la materia, tiene que volver a investigar, ya porque el anterior semestre no había este régimen, recién ahora lo estamos incorporando, ya. O sea, lo crearon en agosto, ¿no? ¿Y cuándo terminó el semestre? Agosto. Ya en la parte final, ¿no? Entonces ya no hubo tiempo para verlo, ya este trabajo lo dimos antes, entonces ya no lo incorporamos, ¿ya? Bien, entonces esto es nuevo, van a incorporarlo, por favor. Bien, entonces eso estoy aumentando, dejé, ya pasaría a la administración tributaria. En la administración tributaria tenemos un concepto y tenemos que diferenciar la tributaria de Estado, porque no es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la característica fundamental del Estado? ¿Qué tiene el Estado? Sea nacional, departamental o municipal, ¿qué tiene? Hola. Sí, dime. Puedes quedarte en el simplificado, ¿ya? Pero en este caso, generalmente es aquellos casos donde manejan en familia. ¿Me entiendes? Generalmente aquellos que trabajan en grupos, ¿no? Entonces están en este grupo. Pero si ya constituyen empresa, pasan al general. Si contratas externos, ya pasas al general. Entonces, que atienden en familia, ¿no? Donde no hay dependientes, sino toda la familia atiende. Sí, por ejemplo, qué sé yo, la venta de hamburguesas, ¿no? Hay muchos lugares de venta de hamburguesas, venta de comida rápida, ¿no? Que generalmente son familiares. En cambio, restaurantes ya la mayoría contrata externo. Entonces ya difícilmente van a estar en el régimen simplificado. Pasarían ya al general en su mayoría. Bien, ¿qué entienden por administración tributaria y cuál es la diferencia con el Estado? Licenciada, tal vez la diferencia con el Estado sería que el Estado sí tiene potestad tributaria. Ya, muy bien. En cambio, la administración tributaria no, ¿no? No. La administración tributaria se encarga de la gestión. Por el Estado les he anotado esto, ¿sí? Que no se olvide que la administración tributaria es la encargada de la gestión tributaria, ¿sí? Bien, tiene tres funciones principales, tiene otras funciones, pero las principales son la recaudación, fiscalización, la función legal, técnica y activa. Son tres funciones, ¿ya?
¿Qué dice? Estas funciones, ¿qué entienden por la primera? ¿Qué es la función recaudación? La función recaudación sería la que controla la recaudación. La que controla, dice. La que controla, porque ¿dónde pagamos? ¿En el SIN o pagamos en los bancos? En las entidades financieras. Se paga en las entidades financieras, ¿no? Entonces, la administración tributaria, en su función recaudación, va a ser la que controla la recaudación. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en esta unidad van a detectar si no has presentado declaración jurada, si has presentado y no has pagado, si has presentado y has pagado parte y no todo, etc. ¿Ya? Entonces, esa es la función. ¿Sí? Aparte, dentro de la función recaudación, está también lo que es padrón de contribuyentes y sistema de facturación. 3 funciones realiza recaudación. ¿Ya? La función fiscalización. ¿En qué consistiría? ¿De qué se encarga la función fiscalización? Que se esté cobrando correctamente los impuestos. Ya, pero ya no va a ser un control simplemente mediante sistema. El de recaudación es ese, un control mediante sistema, ¿ya? En cambio, en la fiscalización va a ser controles, puede ser puntuales, puede hacer verificaciones, puede hacer fiscalización propiamente dicha o puede hacer investigación. Entonces, este proceso de verificación, fiscalización e investigación está a cargo de la función fiscalización. Bien, dentro de los controles, por ejemplo, puede hacer controles ya para difundir alguna disposición. No es importante, por ejemplo, cuando hay un nuevo sistema de factura, entonces pueden ir a las diferentes negocios e ir capacitando, ¿no? Para la incorporación de un nuevo sistema, ¿ya? Entonces ahí está cumpliendo una función de control, pero ya, bien, en cambio hay también un control coercitivo, que es el caso o sancionador. Ya ese control coercitivo, ¿no? El sancionador tiene por finalidad, por ejemplo, controlar la emisión de factura en los negocios. Entonces, cuando encuentran que un negocio de factura, lo van a clausurar, ¿ya? Entonces, eso se hace en coercitivo. ¿Ya? Luego tenemos la verificación, puede ser interna o externa. Interna principalmente trabaja con información que dispone en su sistema tributaria. En cambio, externa, cuando va a información que le proporcionan principalmente los agentes de información externos. ¿Sí? Bien, tenemos la fiscalización misma, que puede ser parcial. Puedo revisar, por ejemplo, un solo impuesto, puedo revisar de un par de impuestos, IVA y T, que puedan tener relación, ¿sí? Bien, o puedo hacer solo del ICE o revisión solo del impuesto al juego. Bien, entonces, pues ese es parcial. Y total sería todos los impuestos de por un año, puede llegar hasta 8, ¿sí? Bueno, o más, si ha habido alguna causal, ¿ya? Entonces, por el término de prescripción se puede hacer la fiscalización. Eso significa que puede salir un orden de fiscalización de un año, pero también podría llegar de 2, 3, 5 hasta 8, ¿ya? Bien, la función legal, técnica y coactiva. La función legal va a emitir normativa, pero de carácter administrativo, es decir, normativa de aplicación. No está facultada para emitir leyes ni resoluciones supremas, ya, ni
resoluciones ministeriales. Simplemente en la función de la administración tributaria va a poder emitir resoluciones administrativas o resoluciones normativas de directorio. En la parte técnica, lo que se hace es revisar realizaciones hechas para defender la asignación, ¿no? Entonces, en esta unidad se hace la revisión de todo el cuerpo de antecedentes. Se revisa fundamento legal, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se dedica. Y la coactiva para poder realizar medidas que van a obligar al contribuyente a cumplir, como ser, por ejemplo, rematación de cuentas, notificación a los para que en lugar de pagar al cliente le paguen al SIN, etc. Bien, esas serían las tres funciones fundamentales. Dice una preguntita. Tributarias, perdón, dime. En la parte técnica, ¿qué es lo que dijo? No escuché muy bien. Encarga de la revisión y defensa de los de fiscalización. O sea, la fiscalización es la que controla, ¿no? Y va a elaborar papeles de trabajo, ¿ya? Y estos papeles de trabajo estructurados en un cuerpo de antecedentes, ¿no? Son pasados a la unidad técnico-jurídica para que si el contribuyente impugne, entonces esta unidad defienda la administración tributaria, ¿ya? Entonces, revisa las fiscalizaciones, las evalúa y se pronuncia, ¿no? Al respecto. Por eso, en fiscalización ya se llega hasta el informe, por ejemplo, en una auditoría, no se pasa del informe. O sea, se emite vista de cargo y puede llegar a revisión de pruebas de descargo y elaboración de un informe de conclusión. Pero la resolución determinativa, una vez que se revise la fiscalía técnica, ¿ya? La técnica emiten la serie de las resoluciones determinativas. Bien, ¿qué administraciones tributarias en Bolivia? El SIN. Ya. Luego. La ASFI sería una administración dentro de los bancos. No, ellos solamente tienen contrato para cobrar. Ya tienen un contrato de administración tributaria y ganan comisión de eso. O sea, por sus servicios. Es un servicio que prestan, no es administración tributaria. Entonces, aparte del SIN, tenemos la aduana, ¿no? La aduana nacional de Bolivia. Y en cada gobierno departamental y municipal hay su unidad de administración tributaria, que generalmente está en la gerencia de finanzas. Bien, en algunas provincias principalmente a nivel municipal, en algunas provincias no existe un departamento, es una sola persona la que hace todo. Y en algunos departamentos también era así hace tiempo. Por ejemplo, en algún momento hablábamos con una persona que y dijo, yo soy recaudación, yo soy fiscalización legal, yo soy todo. En otras palabras, yo soy administración, nos dijo. Sí, porque no tenía personal en ese momento esa persona. Sí, en muchos de los municipios donde a veces es una sola persona que hace las tres funciones. Sí. Ahora, ¿qué riesgo hay si una sola persona recauda, o sea, controla la recaudación, fiscaliza la unidad técnico-legal? ¿Qué riesgo habría? ¿Le encuentran algún riesgo? No. No se ubican. Al trabajo jóvenes, ese es el riesgo. ¿Ya? ¿Por qué? Si trabajas, por ejemplo, en fiscalización y aquí has hecho un auditoría y después pasas a trabajar en la unidad técnica jurídica, ya
Entonces, cuando trabajas en esa unidad jurídica, ¿qué pasa? Puede llegar a tus manos la misma fiscalización que hiciste. Puedes revisar tu propio trabajo. No sería eso correcto ni legal. Entonces, se puede anular la auditoría. Tienes que tener mucho cuidado en la unidad, ya, porque a muchos que están en fiscalización a la unidad técnica, pero no pueden revisar su propio trabajo. Así se anula. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver los procedimientos. Hay varios procedimientos. ¿Se acuerdan? Les mostré la clase anterior. Eran más de 50 hojas, ¿no? ¿Sí? Más de 50 páginas, más bien. ¿Ya? Bien, el primer procedimiento que estamos mencionando acá es el registro tributario, porque los contribuyentes tienen que inscribirse, pero necesitan muchas veces cambiar los datos del padrón. ¿Ya? Es decir, pueden modificar, por ejemplo, puedo crear actividad, eliminar actividad, sucursal, cerrar sucursal, cambiar de representante legal, cambiarme de dirección, etc. Bien, el registro tributario se encarga de todo esto, inclusive la dirección del contribuyente. Ya, entonces, tanto la inscripción, pero también su inactivación si fuese necesario. Bien, dentro de los medios de prueba, obviamente la prueba documental es la que es preferida en materia tributaria, ¿no? Ahora, puede, por ejemplo, usarse la declaración de un testigo como un CIR, ¿ya? Bien, lo que quisiera que vean principalmente es la prueba documental y en caso de fiscalización, por ejemplo, que se pregunten qué pasa si el contribuyente se niega a dar documentación. Si el contribuyente se niega a dar documentación, yo puedo buscar prueba en otro lado o tengo que me dé y me dé y me dé. Porque si te dice, no, no le voy a dar nada, punto. Vuelves y te voy a dar nada y no te da. Cierras la auditoría. A ver, los de contaduría. ¿Te puedes recurrir al SIM, licenciada? Estamos trabajando como si puedo recurrir más bien a la determinación presunta. Si un contribuyente quiere darme documentación, yo puedo sacar informes de terceros y puedo hacer una presunción de los ingresos, por ejemplo. Y el contribuyente va a tener muy ganas de defenderse porque dijo que no tenía documentación, que no quería darla. ¿Ya? Bien, entonces en la prueba vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si estoy fiscalizando y me dan una prueba tarde. De repente yo ya he tomado y recién me dan la prueba. Entonces ahí tengo que ver si la acepto o no la acepto. ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería el criterio de ustedes? Ya he fiscalizado, ya estoy comunicando, me aparece recién con la documentación. ¿Aceptarían? ¿Qué pasaría? A ver, los de contaduría. Licenciado, le podríamos rechazar, pero igual para el informe podría él defenderse con eso y igual tendríamos que rectificar nuestro informe. Bueno, solamente cuando es de reciente obtención y cuando no es que el contribuyente ocultó la documentación. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si hay algún hecho fortuito, por ejemplo, un robo, ¿ya? Y resulta que la documentación ha aparecido porque han encontrado a los ladrones. Bueno, en ese caso, bueno, tiene derecho, ¿no? A poder presentar, aunque tarde, ¿ya? Porque recién está obteniendo y no dependía de él. Pero ¿qué pasa si yo oculto la documentación o directamente me resisto y digo, no, no le voy a dar? En ese caso, ya la persona podría quedar libre.
y le puedo aceptar que haga aparecer después la documentación. No, Liz. No, porque me estaría perjudicando, ¿no? Ojo que ahí ya he trabajado, ya he terminado el trabajo y no lo puedo ver. Ya, o sea que si he trabajado sobre base presunta y luego el contribuyente se arrepiente y quiere que la revise sobre base cierta, está equivocado. ¿Sí? Bien. Luego tenemos la notificación. Es muy importante porque de ella depende, por ejemplo, la validez de una auditoría. ¿A quién hay que notificarle en el caso de que sea una empresa? ¿A quién le notificarían si van, por ejemplo, a la taquilla? ¿A quién le buscarían para notificarle? ¿Al portero? al propietario, Al gerente, Licenciada. Representante legal, porque esa es una empresa, es una sociedad, o sea, no es un propietario, son varios, ¿no? Entonces, en ese caso, voy a buscar al representante legal. Bien, voy a hacer la notificación personal al representante legal. Se esconde, porque la mayoría de las veces, cuando vas a notificar, te dicen, no es del gerente. Dejas un aviso de visita, al día siguiente vuelves y te dicen, no, siempre, no está. ¿Vas a ir todos los días hasta encontrarle? ¿O qué puedes hacer? Si ha sido reincidente en no aparecer, yo creo que se le dejaría una notificación nomás al portero. Una notificación por cédula, incluso lo puedo pegar en la puerta. ¿Ya? O sea, no necesariamente le tengo que entrar a la persona, podría pegar en la puerta del negocio. Y se da por notificado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y si yo voy y no le encuentro, ¿cómo hago para notificarle? Por ejemplo, se ha cambiado de domicilio y no sé dónde se ha ido. ¿Cómo notificarían en ese caso? No sé dónde vive, no sé dónde. ¿Desapareció? ¿Lo anuló? ¿O tengo alguna salida? ¿Qué harían? En el periódico no se puede, Lice. Un periódico de circulación nacional. Publicamos el periódico de circulación nacional. ¿Ya? Bien, entonces tengo que ver qué opciones tengo para notificar y en cada caso ver cuándo puedo aplicarla. ¿Ya? Bien, luego tenemos determinación de la deuda tributaria. El contribuyente puede determinar la deuda tributaria. ¿Cómo? A través de sus declaraciones juradas. ¿Ya? La administración tributaria también puede determinar la obligación tributaria, pero utilizando este procedimiento de control, verificación, fiscalización e investigación. No, y la mixta es que el contribuyente te da información y la administración tributaria todos los años calcula el impuesto, que es el caso, por ejemplo, de inmuebles y de vehículos. Solamente el primer año damos los datos y luego ya la administración tributaria va calculando para cada año el impuesto, salvo que hubiera un cambio y en ese caso tendría que actualizar, ¿sí? Tendría que hacer la actualización respectiva de la base de datos para hacer los cálculos de los impuestos de cada año. ¿Ya? Bien, la función control, verificación, fiscalización e investigación, ya le explicaba hace un momento, hablé de control formativo y coercitivo. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que era un control formativo y que era un control coercitivo. El control formativo dice que si es que hay algún cambio importante, no te dice una disposición, una capacitación. Exacto. Sí. En cambio, el control coercitivo o sancionador, ¿qué va a buscar? Irregularidad, facturando debidamente. Por ejemplo, cuando uno emite factura o cuando un contribuyente no está registrado. Esto, por ejemplo, estoy haciendo la revisión en una calle y encuentro que hay un negocio que no tiene NIT. Entonces,
En caso tendría que también observar, ¿no? O sea, multarle por un lado y por otro hacer que corrija lo que no está hecho, es decir, registrarlo. ¿Ya? Entonces, quiere seguir realizando actividad, va a tener que registrarse, pero va a tener que pagar multa. ¿Ya? Bien, entonces a eso se refiere esta función. Vamos, la siguiente es recaudación y medidas precautorias. Recaudación ya hemos explicado. Las medidas precautorias. Bien, para las medidas precautorias se está haciendo el control, la verificación. Él puede estar haciendo una verificación interna o externa, una fiscalización parcial o total. ¿Ya? La investigación va en todo el proceso. ¿Sí? Por tanto, puede haber investigación al controlar, puede haber investigación al verificar, puede haber investigación al fiscalizar. ¿Ya? Investigación es una transversal de todos los procesos. Bien, cuando se está haciendo este trabajo, ya puede ser que veamos que el contribuyente, por ejemplo, está ofreciendo a la venta la casa, está ofreciendo a la venta sus vehículos. Bien, ¿qué podemos sospechar? Que dentro de una auditoría el contribuyente empieza a vender todo. Porque se quiere ir, se quiere escapar, dice. Ajá, porque entonces ahí utilizo medidas precautorias. Por ejemplo, hago anotación preventiva de su casa para que no la pueda ver. Bueno, puedo pedir en este que no le permitan mover sus cuentas, ¿ya? Sí, entonces esas son medidas precautorias que como finalidad impedir que el contribuyente escape sin... ¿Sí? La ejecución tributaria, cuando ya se ha terminado toda la fiscalización, ¿no? O los controles respectivos o la verificación, y en este caso el contribuyente ya no se va a defender, o sea, o ya ha perdido si se ha defendido o ya no se puede defender. En ese caso se da ya por dar los resultados de la fiscalización, a eso se llama ejecutorial. ¿Sí? Entonces, en este caso, la ejecución tributaria ya se presenta que lo que debe el contribuyente se vuelva una deuda prescriptiva. ¿Sí? Entonces, a eso le ejecución tributaria. Ahora, en la ejecución tributaria se pueden usar activas para cobrar. No, por ejemplo, si no me quiere pagar, a un contribuyente que no quiere pagar, lo que puede hacer es rematar sus bienes. No solamente anotación preventiva, como acá. Acá hice anotación preventiva, que lo venda. En cambio, ahora lo que puedo hacer es rematarlo. ¿Sí? Bien, podría hacer, cumplir esa función de ser necesario. Bien, procedimientos especiales. Uno de los más consulta. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la consulta? Cuando ustedes trabajen, ¿creen que todo lo van a saber? Bien, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que tenga dudas, ¿no? Y necesito preguntar a alguien. Bien, ¿de qué formas puedes consultar a la administración tributaria? Teléfono y preguntar o no. ¿Me están dando? Sí, dice, se escucha. Ya. Ya. Puedo preguntar por teléfono, puedo preguntar por internet, preguntar en forma personal, puedo preguntar en forma... Bien, ¿cuáles son las cosas y cuál es la más efectiva? ¿Cuál es la mejor forma de hacer una consulta, en otras palabras? En forma escrita. No, la escritura, Foro personal. en forma personal, contestar en forma oral. Bien. Mm,
¿Cuál sería la mejor forma? Si se quedan calladitos, están perdiendo un tiempo valioso. Por llamada sería, Lice. No, para grabarle la llamada, Tendría Forma que, la escrita. La única que te permite defender la respuesta que te den es la escrita. Escrita siempre y cuando hayas consultado en forma personal, consultado directamente tú, ya no a través de un... Si haces la consulta escrita, por ejemplo, a través de la comercio o a través de la Cámara de Industria o a través del Colegio de Audito, le van a contestar, pero no te sirve para defender. Ahí tiene el contribuyente que hacer la consulta. Es el temor de las personas cuando tienen que hacer y prefieren ya no hacer la consulta. Entonces, Tal vez que se anule una prescripción. se puede anular, ¿no? Bien, en realidad no, o sea, no me sirve de defensa nada más, si no hago en forma personal. O sea, si yo tengo una duda, tengo que preguntar yo mismo, pero si consulto a través de un colegio de auditores, colegio de abogados, etcétera, entonces solo es un referente, pero no sirve para que se defiendan las. Por tanto, más o menos se parece a cuando alguno de ustedes no me quiere preguntar. A veces están estudiando juntos y me llaman. Me dicen, Lice, estamos estudiando, pero y el otro, yo estoy escuchando, ¿no? Y le dice, pregunta más. Y la persona no me pregunta directamente, por ejemplo, llamando ya, por ejemplo, una videollamada. En ese caso, esa persona, ¿por qué no pregunta directamente? ¿Por qué espera que el otro pregunte? Por temor a equivocarse, tal vez. O por temor, en el caso de administración tributaria de un contribuyente, por temor a que le descubran algo. Que ahí le venga una fiscalización, siempre es el miedo a la fiscalización. Bien, entonces por eso no quieren preguntar directamente y quieren preguntar a través de una institución. Preguntan en forma directa si quieren que tenga efecto vinculante. Ese efecto vinculante quiere decir si quieren con la respuesta. ¿Ya? Bien, la acción de repetición hemos mencionado en el procedimiento de compensación, formas de extinción de la obligación tributaria en la clase anterior. En la compensación que hago, en la compensación pido que me compensen o que me permitan, ya en este caso, compensar créditos, ¿cierto? Bien, lo que he pagado de más o lo que he pagado en forma indebida se llama acción de... ¿Ya? Entonces, cuando yo clamo que he pagado de más, ¿no? O que he pagado un impuesto que no debía pagar, entonces lo que corresponde es o hacer uso de la acción de repetición, ¿ya? Que te devuelvan lo que has pagado de más o lo que has pagado en forma indebida, acción de repetición. La devolución tributaria la hemos dado cuando avanzábamos liberados del débito. ¿A qué nos referíamos con devolución tributaria? De los exportadores. No va a dar, les explico algo y se olvidan. Entonces ya no les explicaré mejor directo entrar, porque creo que estamos avanzando en vano. ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan del CDI? Claro, me sirve para pagar impuestos. El que solicita devolución tributaria es el exportador.
Ya, entonces al exportador le devuelve el Estado en valores ya su crédito fiscal y lo puede negociar, ¿sí? O le devuelve el GAT. Entonces hay devolución de GAT e IVA, ¿sí? Entonces la devolución tributaria implica que te van a convertir lo que has pagado, los créditos que tienes, te van a convertir en un valor negociable, que lo puedes vender, ¿sí? Bien, la restitución ya justamente surge a raíz de la devolución tributaria. ¿Por qué? Porque hay contribuyentes que piden que les hagan una revisión de devolverles, entonces les devuelven ya lo correcto. Pero hay otros contribuyentes que están apurados y que piden que les devuelvan primero y que después les hagan la auditoría. Entonces, si descubren que les devolvieron de más, van a exigir la restitución, devolverlo de vuelta. ¿Sí? Le devolvieron algo y lo tiene ahora que devolver nuevamente. ¿Por qué? Porque estaba mal. Entonces, la restitución, dime. Sí, sí, dime. Cualquier persona puede pagar sus impuestos con CDI. Entonces, por ejemplo, perdón. Claro, justamente por eso es negociable. Es una manera de negociar mi crédito fiscal, exacto. Ese es el propósito. Ya, entonces, por ejemplo, una empresa que tiene principalmente IVA, ya es donde más se utiliza. Entonces, tengo un IVA, por ejemplo, 4 millones. En vez de pagar 4 millones en dinero vivo, puedo comprar valores y en cada valor puedo ganar algo, disminuir mi obligación inclusive. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el exportador no va a vender al valor nominal, va a vender algo. ¿Sí? Por ejemplo, un CDI de 10.000, de repente sigues en 9.500. Entonces, 500, ¿no? Y eso en cada documento. Ya. Entonces, en el caso, el comprar CDI ayuda a eso, a ahorrar, pero sin hacer ningún fraude, ¿no? Sino ahorrar legalmente. ¿Ya? Bien, entonces en la devolución impositiva, cuando te devolvieron directamente, no hay restitución. Pero si te devolvieron en errónea, te van a decir, devuelva lo que le he devuelto. Eso es restituya. ¿Ya? Bien, ¿qué diferencia encuentran entre certificación y legalización? Ya, en una certificación das información sobre hechos de los cuales tienes constancia. Ya, por ejemplo, pedir que me certifiquen los datos de mi padrón para llevar ese certificado a una institución, por ejemplo, a una institución financiera para sacar NIT, ya, o sea, para abrir una cuenta y presentar mi NIT. Entonces ahí puedo pedir una certificación. También piden una certificación en los trámites de divorcio, ya pedirán certificación del SIN en un trámite de divorcio. ¿Cuál sería la función? Ojo, necesitan ser, algún día podrían necesitar, no estoy deseando que eso pase, pero pueden necesitar. En un trámite de divorcio, ¿para qué pediría el SIN certifique? ¿Y qué va a certificar el SIN? Para confirmar que ya no está con esa persona. En este caso, para confirmar si la persona tiene algún negocio, jóvenes, para que se fijen las asistencias familiares. ¿Me entienden? Voy a pedir que el SIN me dé datos del cónyuge, por ejemplo, para ver si tiene un negocio. Y si tiene un negocio, voy a pedir al juez que me fije una asistencia familiar, por ejemplo, más alta. La persona podría estar negándose ya a dar asistencia familiar a sus hijos, argumentando, por ejemplo, que no trabaja, que no tiene ningún ingreso. Pero si yo entonces puedo pedir una certificación con orden judicial, no directamente porque no te van a dar, con orden judicial, para que el SIN informe qué negocio tiene. ¿Sí? Entonces, esa es una acción.
Ahora, legalizaciones pedimos, por ejemplo, de una auditoría. Nos hacen una auditoría y generalmente nos entregan el informe final ya y algunas tablitas, pero no todas. Para defenderme yo necesito solamente el informe final, el resumen de cargos, necesito en detalle. ¿Qué necesito para poderme defender? Necesito tener una copia de todo el trámite, solo el informe. Quiero defenderme. Necesitamos todo el detalle. Ya, Tener una copia. Pueden pedir fotocopia legalizada del trámite del cuerpo de antecedentes de una auditoría. Y él está obligado a darles fotocopia legalizada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si quiero defender, puedo utilizar, por ejemplo, documentos que están legalizados, son podrían utilizar documentación. ¿Y qué pasa si utilizan simples fotocopias? Puede pasar si en una auditoría ya usamos como simples fotocopias, por ejemplo. No tiene validez. No tendría. Pues justamente las legalizaciones sirven para eso, para que constate con el original ya y nosotros le demos la validez igual que al original. ¿Sí? Bien, entonces para eso pedimos legalizaciones, que generalmente vamos a pedir de algún actuado de la administración tributaria, principalmente fiscalización. Ya es donde más podemos solicitar legalización, ¿sí? Fotocopia legalizada, en otras palabras. ¿Ya? Bien, jóvenes, en eso consiste el trabajo. En el otro grupo han indicado que con todo lo que he explicado les parece que es mucho para una semana y están pidiendo que este trabajo sea para la otra semana. O sea, que se les dé más tiempo. ¿Cómo van ustedes de tiempo? Igual dicen, por favor. Igual están con dificultad. Por favor, licenciada. Pero mientras yo voy a seguir avanzando, ¿listo? No puedo detenerme acá. No puedo decir, mañana reanudamos las clases. No, no puedo hacer eso. O sea, ninguna clase puedo perderla. Caso incluso hasta los feriados que hemos perdido, si podríamos recuperarlos de alguna forma. ¿Sí? Clase perdida, clase que nos perjudica, ¿no? ¿Ya? Entonces yo voy a seguir, pero avanzando. Tomas de tiempo para este trabajo, sé que es largo. Sí, les doy más esto, pero mientras tanto sigo avanzando. ¿Ya? ¿Está bien? Muchas gracias, Lice. Muy bien, vamos a reprogramar entonces. Para que ustedes lo completen, por favor, sáquense una fotito. ¿Ya? Esas pequeñas aclaraciones para que tengan todo, ¿no? De todas maneras, yo después lo voy a en todos los grupos. En una de las materias se completa o actualiza directo, entonces tengo que ver que actualice para todos los grupos, ¿ya? Bien, jóvenes, ahí.